Buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a este desayuno de trabajo organizado por el Instituto Nacional de Carnes y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Muchas gracias a todos los presentes, a las autoridades que nos acompañan, a los ministerios, a las instituciones, las gremiales, sector privado, a los ganaderos, industriales y a la prensa. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta mañana. Hoy estamos aquí reunidos en el marco del cierre estadístico anual que presentará INAC para la presentación de los indicadores del 2024 y la presentación del informe especial sobre el sector cárnico uruguayo. Primero empezaremos con la presentación de INAC, en donde el cierre estadístico anual lo realizará el gerente de información Jorge Acosta. Luego continuaremos con la presentación de CERES, con el estado actual, impacto y potencial del sector cárnico del Uruguay, donde el director ejecutivo Ignacio Munyo y el coordinador de investigación Martina Alesina estarán presentando. Y por último, daremos cierre con la presentación de INAC también en estímulos al crecimiento neutralizando aranceles por el gerente de Estrategia e Innovación, Pablo Caputi. Así que sin más voy a empezar a darle la palabra a Jorge Acosta. Él es ingeniero agrónomo. Desde junio de 2016 es gerente de información de INAC. Es integrante del equipo docente de la Escuela de Posgrados de la Universidad Ort y ha desarrollado consultorías para instituciones públicas y privados, tanto en el país como en el exterior, y se ha desempeñado como asesor en organismos públicos e instituciones gremiales del sector. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Es un gusto estar por acá y con tanta gente conocida del otro lado, lo cual es una satisfacción, pero también un compromiso doble de poder traer lo que habitualmente el INAC hace en estas fechas, que es un cierre estadístico. Nosotros en INAC tenemos un equipo que se dedica a la producción y generación de información, y ustedes van a tener en la web todos estos datos actualizados al cierre del año, pero la idea era poder traer un par de conclusiones más importantes de lo que ha pasado este año, por lo cual elegimos seleccionar 4 aspectos que nos parecía importante resaltar. Los datos van a estar en la web, todos van a poder acceder. De hecho, preparamos un texto muy simple, muy corto, que va a estar disponible a partir de ahora en la web del INAC. Así que, sin más, con el formato habitual, a capela, tenía interés que me miraran a mí, no una presentación, por eso la quise hacer así. Pero no, tenemos 4 cositas para comentarles. Lo primero es el nivel de actividad de este año, un año bastante particular, en tanto bastante parecido a lo que fue el año pasado. Prácticamente decimos con un nivel de actividad que está dentro de los promedios, y cuando digo actividad estoy hablando de la faena, fundamentalmente en el caso de los bovinos. Vamos a estar cerrando con un año que se comportó bastante diferente al año pasado, pero que va a cerrar en los mismos números. Eso sería un poco la conclusión en términos de actividad. Con un semestre que arranca, a diferencia del año pasado, arranca por arriba en términos de volúmenes de actividad, pero un segundo semestre que se retrae y cierra un poco por debajo. Y quizás lo particular es que las perspectivas que tuvimos al inicio del año, las proyecciones que hacíamos al inicio del año, no eran las que finalmente pudimos lograr o que pudimos aprovechar en términos de quizá de mercados y en términos de clima. Capaz que el mercado estuvo un poquito más firme de lo que proyectábamos y el clima tuvo una primavera un poco mejor. Eso ayudó a que cerráramos en los números, parecidos al año pasado. La faena seguramente, si no hay, estamos con algún nivel de incertidumbre para poderla estimar en términos de si se van a poder cumplir toda la actividad prevista, pero seguramente vamos a estar en los 2.260.000, 2.270.000 aproximadamente, que quizá podemos llegar, pero hay alguna incertidumbre a salvar todavía. En términos de el otro aspecto vinculado a la actividad, quizás es las categorías y la estructura de la faena. Eso tuvo algunos cambios respecto al año pasado. Se fortaleció, aumentó nuevamente la cantidad de animales adultos, en el caso de los novillos. Eso hizo que crecieran 32% las categorías de 6 y 8 dientes y que cayeran cerca de un 5% las categorías jóvenes en términos de cierre. Eso nos va a determinar que por segundo año dejamos de disminuir la edad de faena y me parece que es un dato importante y que capaz que es bien interesante para poderlo retomar en la charla que viene.
Venimos muy embalados hasta el 2022 en la reducción de la edad de faena y me parece que hoy eso paró por todas las condiciones, digamos, que mencionábamos. Después, peso promedio estuvo similar, no hay mucha cosa para comentar. Quizá la faena de bovinos provenientes de corral también va a ser un dato muy similar, quizá un poquito por debajo del año pasado. Estamos hablando de corrales habilitados por el Ministerio para acceder a cuota 481. Vamos a estar en ese 15% de la faena global, faena proveniente de corral, con un 25% de los novillos provenientes de corral. Volvemos a repetir 1 de cada 4 novillos provenientes de estos sistemas de producción y cerca de un 20% de las vaquillonas. Es decir, este año en la estructura de la faena de corral crecen las vaquillonas y se reducen un poquito los novillos. Eso es un poco en términos de actividad. Quizá vale la pena mencionar, porque hablamos poco de otras especies, en el caso de la faena ovina tuvo una reducción bien importante. Este año se vuelve a reducir y estamos hablando de que cae cerca de un 30 y pico por ciento, 33% menos de faena. También estamos hablando de que es de un stock bastante reducido. Acabamos de tener las cifras hace unos meses de lo que fue el stock de ovinos este año. Y un sistema de producción que necesita de algunas miradas de desarrollo hacia adelante. Y que, bueno, es bueno decirlo que el INAC, en el día de ayer, tenemos por acá a los compañeros que estuvieron realizando actividades de promoción en el exterior, justamente tratando de tirar desde ahí para el rubro ovino. Y dos menciones más de las especies que controla INAC. En el caso de las aves, este año vamos a rondar los cerca de 35 millones de cabezas. Y para los que no tengan idea, esa es una cifra que seguramente vamos a estar en un récord de lo que ha sido la faena registrada. Y otra especie, sobre la cual también hablamos menos, tiene que ver con los equinos, pero que aportan un componente importante al sector y que este año tiene una reducción importante, fundamentalmente porque el inicio del año se da con algunas restricciones adicionales para la entrada a Europa de certificaciones y eso hizo que al inicio del año estuviera bastante lerdo, bastante lento la actividad, para en el segundo semestre volver a los niveles normales. Así que vamos a estar con una reducción de cerca de un 20% de la actividad global de equinos, que es otro de los aportes interesantes. Eso a nivel de actividad, digamos, repetimos un año que se comportó a lo largo del año distinto en general, pero que llega a los niveles del año anterior. El otro elemento que me parecía importante resaltar es el vinculado a los precios, a los intercambios dentro de la cadena. Y lo que ponemos ahí es que los valores de Hacienda, a partir de la mejora de los ingresos que a lo largo del año se dan en las exportaciones, logró, digamos, el equilibrio en los indicadores que nosotros utilizamos para los precios y que reflejan un poco cómo se dan las transacciones. El precio del novillo, si partimos de diciembre del año pasado, creció un 23-24%, globalmente de todos los novillos. El precio de la exportación, acá hablando de la carne exportada, crece un 23%, es decir, acompaña bien naturalmente. Y el mercado interno crece solo 21%. Entonces eso hace que, si bien con un derrotero anual que no tiene nada que ver con lo que fue el año pasado, que tuvimos crecimientos hacia mayo y después una caída brutal, por eso partimos de un diciembre bastante bajo que hace que hayamos crecido durante todo este año. Vamos a terminar en valores similares, también en lo que tiene que ver con el mercado, sobre todo el de exportación, pero con una recuperación a lo largo del año. Y cuando dije indicadores, me voy a referir a dos indicadores que calcula INAC. Cualquiera de los dos tiene defensores y detractores. Uno es el indicador de la relación Hacienda-exportación, que mide cómo se comporta semanalmente, con algunas vicisitudes ahí estadísticas, pero que trata de mostrar cómo se comportó el valor de la hacienda y el valor de la exportación. Por eso es la relación hacienda-exportación. Que básicamente lo que es bueno comentar ahora es que este año, a lo largo del año, logra un equilibrio en la cantidad de periodos o semanas que estuvo a favor de la hacienda o a favor de la compra de industrial. Entonces, por ejemplo, para tener una idea, el 46%, la mitad de las semanas el indicador estuvo favorable, por encima del promedio, es decir, fue favorable a la hacienda, se pagó un poquito más la relación.
pero la otra mitad por debajo, es decir, está en equilibrio. Recordemos que hace 2 años, prácticamente todo el año había estado a favor de la hacienda, 2022. El 80% de la semana. Esa era una situación que aparentemente no estaba en equilibrio. Y el año pasado cayó y estuvo solamente 35. Entonces, lo que estamos diciendo es, toda esta transmisión de precios desde la exportación terminó un año en el que la relación fue equilibrada. El otro indicador importante es el novillo tipo, que está cerrando a noviembre, que todavía no está publicado, va a acumular en todo el año una valorización de novillo de $1.487, casi $1.500. Y eso es si hubiera vendido un novillo por mes. Acumulamos $1.500. Pero lo que me parece interesante es que la distribución de ese valor fue 74% para la hacienda, 26% como valor agregado industrial que determina poder utilizarlo para asumir todos los costos de funcionamiento de la industria y eventualmente ganancias o evitas positivos, pero no necesariamente. Y eso es bastante diferente también a los equilibrios que habíamos visto en el 2022, por ejemplo, donde el 82-83% era destinado a la industria. Así que nos parece que desde el punto de vista de las relaciones de precio hubo ese equilibrio. No sé cómo estoy de tiempo, pero por una cuestión de orden voy a hablar ahora del mercado interno, que quizá puede ser de los datos un poco más novedosos, porque el resto de la información ustedes seguramente la mayoría de las caras que veo acá la han monitoreado. Y tiene que ver con, nosotros lo titulamos como un nuevo aumento consolida la recuperación del consumo de proteína animal. Seguimos creciendo en el Uruguay en el consumo per cápita de proteína animal. Hubieron mayores volúmenes volcados al mercado interno, en algunos casos provenientes de la importación, en otros más bien de la producción nacional, como el caso de las aves, por ejemplo, que cae la importación, pero aumenta la producción nacional, recién lo mencionábamos en el caso de la faena. Pero voy a ir directo a mencionarles que la estimación que tenemos de consumo va a cerrar muy cercano a los 97.300 kilos por persona por año. Y esta es la cifra más alta desde que ajustamos la metodología, que vamos a cumplir justo 10 años. Entonces, de la década es el valor de registro más alto de consumo de proteína. Me parece que eso es un elemento bien importante. 46.900, casi 47 kilos de carne vacuna. Eso es 1,6 kg más que lo registrado el año pasado. 25,4 kilos de carne aviar. Eso es 1,4 kg más que el año pasado. 22,5 kilos de carne porcina. Eso es medio kilo más, continúa de a poquito. Fundamentalmente por crecimiento incluso en la producción nacional, porque la importada creció muy poco. Y la que sí se reduce este año es la carne ovina, volvemos a los 2,5 kilos de hace un par de años atrás. ¿Tá? Pero creo que eso es importante porque estamos hablando de 3 kilos más de consumo de proteína. Todavía es una estimación, pero el dato que cerraremos en febrero, marzo, seguramente va a estar muy cerca de esto porque todos los volúmenes y todos los datos dan por ahí. Y eventualmente un dato que podía habernos cambiado las reglas, que es la población, lo acabamos de confirmar, que estamos con la misma gente como para hacer el cálculo, así que por ese lado no va a haber ajustes. Y lo otro que me parece bien interesante de este aspecto es el crecimiento de los monogástricos, es decir, cuando yo les nombré los crecimientos acá de cada una de las carnes, el crecimiento de porcinos y aves es de 4% y el crecimiento de rumiantes es de solo 2%. Y esto está hablando que se consolida una distribución o una estructura de canasta que ya habíamos venido observando hace bastante, pero que se asocia un poco más a los estándares internacionales donde realmente las carnes de monogástricos son las que se consumen más. Así que Uruguay viene de a poquito en ese camino, no sabemos hasta cuándo, pero se vuelve a verificar ese cambio. Y esto vale la pena decirlo que fue en un contexto, este aumento de consumo, de aumento de precios. En algún caso, como la carne bovina, algo por encima de la inflación, apenas. Las otras carnes crecen por debajo de la inflación, pero bueno, no fue en un contexto de reducción de precios, quiero decir, porque me parece que es bien importante. Bien, y para cerrar, el cuarto aspecto es vinculado al tema de las divisas, al tema de los mercados externos. Nosotros acá lo que pusimos fue una reestructuración de los mercados, fue lo que permitió mantener los niveles de ingreso de las exportaciones y prácticamente
cuando hacíamos el documento, varios de los datos eran un calco de lo que fue el año pasado. Estamos hablando que vamos a cerrar el año seguramente muy cercanos a los 2.600 millones de dólares. El año pasado, estamos hablando del ingreso del sector cárnico, acá entra carne, carne equina, menudencias. Entonces el ingreso de divisas va a tocar los 2.600 millones. El año pasado cerramos con 2.640 millones de dólares. Y decíamos que con una estructuración de mercados, porque obviamente el cambio más importante tiene que ver con que a la reducción del año pasado de la participación de China, en todos los rubros, pero fundamentalmente en la carne bovina, este año continuó esa reducción y obviamente vamos a quedar con una estructura de mercados bastante distinta. China se reduce cerca de un 33-34% las divisas que se obtienen de ese mercado, es decir, un socio que cae bastante. Para que tengan una idea, podríamos cerrar en torno a los 800 millones de dólares en China. Y eso significa cerca de 400 millones menos que el año pasado, que fueron arriba de los 1.200. Pero estamos bastante lejos de aquellos 1.800 que en algún momento logramos, siempre hablando de dólares corrientes. Entonces, ahí está habiendo un cambio bien relevante que, afortunadamente, la reestructura de mercados y la reubicación, como el caso de Estados Unidos, Canadá y México, el ex-NAFTA o el UMSCA, como se quiera llamar, que crece cerca de un 30% en el ingreso y que entre 700 y 800 millones van a ser los que va a aportar al sector. Y bueno, en términos de carne bovina, para cerrar, lo mismo, un volumen que va a rondar las 490.000 toneladas, van a ser cifras similares, que va a aportar unos 2.000 millones de dólares, lo mismo que aportó el año pasado, con derroteros distintos, como decía, y con un ingreso medio que va a andar en esos 4.200, va a cerrar el año en datos muy similares al año pasado. Es decir, nos mantenemos en un nivel que arranca con recuperación, porque recordemos que el año pasado cerramos abajo en todos los indicadores de recuperación, pero que completa un año muy similar. Así que bueno, quería cerrar un poquito por acá y bueno, vamos a quedar, creo que estamos dentro del tiempo y quedamos a las órdenes para muchos de los periodistas que nos acompañan y por supuesto va a estar para todos disponibles los 3-4 comentarios estos, que son solo una síntesis de lo que obviamente ponemos a disposición de todos ustedes, que es la información del INAC. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Primero, comentar que al finalizar las exposiciones va a haber un lugar para prensa para luego que puedan hacerle las consultas. ¿Sí? Ahora daremos paso a la siguiente presentación que realizará Ignacio Munjo y Martina Lesina. Ignacio Munjo es economista, es doctor en economía y actualmente se desempeña como director ejecutivo de Ceres. Tiene más de 20 años de experiencia profesional como docente universitario y consultor en empresas y organismos internacionales. Ha publicado 2 libros y múltiples artículos en revistas científicas de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Suecia, Holanda, Suiza, España y Canadá. Así que le damos la bienvenida a Ignacio. Por otra parte, también a Martina Lesina. Él es licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Políticas Públicas y es coordinador de investigación del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, y anteriormente trabajó en la Dirección de Estudios Macroeconómicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Es un gran gusto poder compartir con todos ustedes el resultado de un trabajo de varios meses que hicimos con el equipo de investigadores de CERES, pero con mucha coordinación con el equipo de INAC, con el objetivo de ofrecer un panorama actualizado de lo que es un sector fundamental para el país, ¿no? Nadie duda de que este ha sido históricamente el gran motor de crecimiento del Uruguay. Nosotros vamos a tratar aquí de ver cómo está actualmente y qué perspectivas puede tener el sector para seguir siendo un gran motor de impulso de la actividad económica del Uruguay. Por lo tanto, yo voy a presentar una síntesis de los principales números en perspectiva histórica y después Martín va a retomar la posta para redondear algunos conceptos importantes mirando hacia el futuro. Lo primero que hay que mirar con mucha atención es la estabilidad, ¿no? O sea, uno ve números en la última década, tanto de stock bovino como de faena, y se encuentra que prácticamente son
son los mismos, perdón, en los últimos 20 años, no en la última década. Se podría mirar con una visión de estancamiento, si fuera pesimista, se podría mirar con una visión de estabilidad, porque es grande el tamaño, si uno fuera más optimista, pero la realidad es que los números son los mismos, hace 20 años, ¿no? Cuando uno mira en perspectiva del Uruguay, o sea, el sector como cuánto representa del total de las exportaciones del país, ahí ya empieza a caer un poco, porque el número que representaba en el 2004 era casi el 5%, 4,6%, y ahí estamos comparando con otros sectores importantes del país, por ejemplo, el turismo. Las exportaciones del sector en porcentaje del total del PBI del Uruguay eran 3,3%, la lechería 1,4%, el forestal 1,3%, el sector de tecnología de la información 0,6%. Fíjense hoy, con datos cerrados al 2024, el sector de exportaciones totales de productos bovinos y subproductos cárnicos es 3% del PBI, cuando el sector forestal ya es 3,5%, el sector de las TICs es casi 3%, el sector del turismo es 3% y la lechería es 1%. O sea, en otras palabras, es un sector que sigue siendo de los grandes, de los que empujan realmente al país, pero que no logra trascender esa barrera, no logra despegar y seguir expandiéndose con el potencial enorme que tiene. Cuando uno ve números en el mercado global, somos un jugador grande. Y es de los pocos sectores donde, sin mirar per cápita, en términos absolutos, Uruguay entra en las grandes ligas. Jugamos en las canchas grandes con los 458.000 toneladas, casi medio millón de toneladas de peso embarque en el 2023 cerrado. Nivel similar, como se decía hoy, va a pasar cerrado una vez este año 2024 y estamos ahí en el top 10 de países del mundo exportadores en la 8ª posición en el ranking mundial, obviamente per cápita primeros, como suele pasar en muchos aspectos, pero a mí lo importante acá es tener claro, como todos tienen acá claro, que estamos hablando de una insignia histórica de nuestro país. También quiero aclarar que hay mucha información que nosotros hemos procesado de forma tal de trascender las fronteras del sector. O sea, el objetivo de los trabajos de Ceres es no hablar del público que ya conoce el sector y que está involucrado directamente y que tiene un interés directo en el sector, sino que pueda entender la importancia otro público que está fuera del sector, porque está tomando decisiones en el Uruguay y que es bueno que pueda tener información digerida para ver la importancia que tiene. Nosotros siempre decimos que los trabajos de Ceres tienen como público objetivo un diputado promedio del país. Un diputado que ahora va a estar asumiendo el 15 de febrero una nueva legislatura y que no tiene por qué saber mucho en particular del sector y que este tipo de informes lo van a ayudar a que si quiere en media hora, una hora, entender la importancia que tiene y dónde se juega el partido. El impacto económico, el empleo y el aporte tributario es muy grande en el sector y es de altísima relevancia para el país. Fíjense que cuando uno analiza lo que es el impacto indirecto, más allá del impacto directo de las exportaciones, o sea, aquello que genera el sector a través de la cadena productiva, a través de todos los insumos necesarios para poder vender una tonelada de carne al exterior, vemos que la industria frigorífica está en el top 3 de sectores que más impacto indirecto tiene por todos los encadenamientos productivos de impacto indirecto. Por ejemplo, elaboración de alimentos preparados para animales, cultivo de cereales, comercio al por menor y por mayor, transporte de carga, servicios agropecuarios, servicios financieros y otros. Son todos sectores que son traccionados cuando aumenta la exportación de carne, porque es necesario que funcionen cuando aumenta la producción en el sector. También la cría de ganado tiene un promedio de multiplicador que naturalmente es menor que la industria frigorífica, pero que está arriba del promedio nacional. O sea, cuando uno se fija los 108 sectores que existen con información disponible por parte del Banco Central para poder hacer el cálculo de esto que se hace a través de la matriz de insumo-producto, para ver el impacto multiplicador, también está arriba
la cría de ganado del promedio nacional, lo que configura un sector que tiene fuerte impacto. Estamos hablando que de los 3.580 millones de dólares de impacto directo, que es el valor de las exportaciones, pero también las ventas al mercado interno, hay que sumarle, para ver la importancia que tiene el sector, 4.300 millones más, que es lo que tracciona, lo que empuja al resto de las actividades económicas necesarias para producir, lo cual suman casi 8.000 millones de dólares, 10 puntos del PBI de impacto directo e indirecto, a lo que hay que sumarle aún más, que es el impacto inducido, que nosotros no lo hicimos a propósito, porque el impacto inducido es el más difícil de estimar con precisión, y muchas veces lo que sucede es que como es medio una bolsa negra, termina generando cuestionamiento. El impacto inducido es aquello que genera el poder de compra de los salarios de las personas que están trabajando a lo largo y ancho de toda esta cadena y que obviamente van y consumen, y eso hace que también haya más impacto inducido. Ese impacto, para calcularlo bien, implica muchos supuestos de comportamiento y nosotros a veces preferimos ponerlo, pero no poner un número para no cuestionar números enormes que son mucho más finos, como es el impacto directo y el indirecto, que el inducido. Pero esto es un piso, lo que quiero decir. Estos 8.000 millones de dólares es un piso, es bastante más lo que genera el sector en la economía del país. En materia de empleo, cuando uno mira cotizantes dependientes del BPS, aquí trabajamos con una base de datos muy buena, en la cual podemos contar por sector con las personas empleadas y comparamos al sector de ganadería bovina y ovina con otros sectores agroexportadores del país y separamos fase primaria, transporte y fase industrial y vemos la cantidad de personas empleadas y como ven ahí hay casi 90.000 personas dependientes empleadas dentro de la cadena y es el sector más grande dentro de lo que es, digamos, los principales rubros agroexportadores del país. También la masa salarial, o sea, el total de salarios pagados formalmente dentro del sector a los empleados cotizantes del BPS, como ven ahí, son 64 millones de dólares promedio en el año 2023. Hay que esperar a que esté cerrado el año 2024. Las magnitudes probablemente no cambien demasiado. Acá lo importante es entender que estamos hablando de un gran aporte al empleo que tiene una característica muy valiosa también. En primer lugar, que no es un empleo que discrimine por capacidad educativa. Hay empleo para todos los rangos educativos y eso es una importancia relevante en el Uruguay cuando lamentablemente tenemos un nivel educativo que no es el ideal, pero darle posibilidades de trabajo al tipo de personas que tenemos de programa educativo es fundamental para cualquier sector como contribución al país. Y como pueden ver ahí, para personas que tienen, por ejemplo, solo primaria completa, en el Uruguay son 27% del total de la fuerza laboral, el sector emplea en la fase primaria el 58% de personas con solo educación primaria. En algún sentido, es una especie de contribución social que también hace el sector, porque estas personas existen, son importantes para el país, son muchas. Entonces, ofrecer oportunidades laborales siempre es relevante para este sector. Como ven, hay en todos los rubros y se ve claramente que en la fase primaria, por ejemplo, con educación terciaria es el 5% del total de los empleados en la fase primaria y en el total del Uruguay hay 17% de las personas que tienen educación terciaria. También por edades, es un sector que emplea a personas de todas las edades en la fase de primaria y en la fase industrial. Ahí está marcado en negrita algunos números a destacar. En la fase industrial, personas entre 25 y 34 años son el 24% del total de los empleados, entre 35 y 44 el 29%, y entre 45 y 54 son el 26 prácticamente, niveles superiores que el total del Uruguay. En definitiva, en la fase primaria, el empleo ganadero tiene, de hecho, mayor edad que el promedio de la economía. En el sector industrial es más intensivo en adultos de 25 y 54 años. Esto es algo, digamos, no es tan destacado, no es algo que no llama tanto la atención, llama más la atención
la importancia que tiene fundamentalmente en los niveles de menor capacidad educativa. También es importante destacar que cuando uno analiza ya un paso más elaborado, cuando uno utiliza los datos con metodologías internacionales que nosotros hemos adaptado al Uruguay para ver, bueno, los puestos de trabajo qué probabilidad de ser automatizados tienen en base a las características necesarias para cumplir con la función. Y acá yo quiero destacar algo muy importante, que en este sector hay una capacidad artesanal, manual, fina, fundamentalmente en la industria frigorífica, que es insustituible por tecnología, y no existe hoy la capacidad de que estos puestos de trabajo desaparezcan porque el corte manual sigue siendo absolutamente fundamental. Por lo tanto, en algún sentido son trabajos que tienen, no solo que no discriminan, sino que tienen horizonte temporal, en un fenómeno de automatización que obviamente corta a todos los sectores de la economía. O sea, los porcentajes, como ven ahí, de automatización en el sector industrial son sustancialmente más bajos en los puestos de trabajo hoy vigentes que en el resto del total de la economía, lo cual es importante analizarlo cuando uno mira hacia adelante lo que aporta al sector. En otras palabras, puestos de trabajo sostenibles en el tiempo. Y con una característica muy importante, con una distribución a lo largo y ancho de todo el país. O sea, es intensivo en fundamentalmente departamentos que tienen niveles de desarrollo humano y niveles de ingreso per cápita menores que el resto del país. Por lo tanto, también en ese sentido, el sector contribuye a generar empleo en las zonas donde hay más necesidades de generación de puestos de trabajo por la estructura productiva del país. Como se puede ver en el mapa, está distribuido en todos los departamentos y con una intensidad más oscura en el norte del Río Negro. Después la parte de aporte impositivo es muy importante también tenerlo claro, o sea, es un gran aportante. El total de recursos que el sector le ofrece al Estado es de una magnitud significativa. Acá también conseguimos datos de la DGI. Esto no es una estimación, esto es los datos que aportan a la DGI los sectores vinculados a la agroindustria en el Uruguay. Nos concentramos en la primera línea, que es la ganadería, impuesto por impuesto, cuánto efectivamente paga el sector. Esto es el promedio anual de los últimos 2 años cerrados, 2022-2023, y se puede ver que el sector está aportándole a las arcas del Estado casi 700 millones de dólares anuales. Uno podría entrar a analizar cada uno de los impuestos, creo que no es el objetivo de entrar en ese detalle. Esta información está disponible y va a estar disponible con un informe redactado, con lujo de detalle de cómo es que se calcula cada uno de estos números. Ahí abajo, como ven, una gran nota al pie, o sea, no voy a entrar ahora, pero créanme que hemos sido muy minuciosos en aquellos impuestos que se pagan tanto directos como indirectos y también los departamentales y aspectos específicos a la ganadería que influyen en la carga tributaria que tiene el sector, y es bueno tenerlo presente con claridad, porque se habla mucho de muchos temas. Nuestro aporte siempre es ponerle números y no opiniones. Hasta ahora no di opinión y nosotros no vamos a dar opiniones, vamos a poner números para que los formadores de opinión, los que quieran discutir, tengan información útil para analizar las perspectivas del sector. Cuando uno se para en fase primaria y transporte, uno ve un aporte grande de más de 300 millones de dólares, también en el promedio 2022-2023, un aporte impositivo de 18 millones en la fase de transporte. Uno agarra ahí, hay que hacer muchos números ahí al respecto, también, repito, podrán ver los supuestos que existen para ver en estos sectores que no son tan fácil de identificar a la hora de ver los números en la base de datos de la DGI, pero también son sectores muy importantes. Quiero detenerme en la fase industrial, donde hay un aporte de 364 millones de dólares promedio en el año 2022-2023, y quiero destacar este cuadrito que está ahí, donde compara la carga impositiva que enfrenta el sector industrial en la cadena cárnica con otros sectores del país. Está cerca de un 30% del valor agregado de la carga impositiva de la industria frigorífica, cuando en el comercio, por ejemplo, es 27,5%, en las construcciones 28%, y en el total de la industria sí es un poco superior a
a la industria frigorífica, pero como ven está en el medio, más hacia los que más carga tributaria tienen dentro del sector industrial o de fases finales de la industria. Ahora Martín Aresina va a continuar con los resultados, concentrándose en aspectos ya más específicos y mirando hacia adelante con las perspectivas que tiene el sector. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. La idea un poco era, después de ver la magnitud del sector, entrar un poco más en el tema de los desafíos que hoy tiene el sector, que son unos cuantos, pero enfocarnos sobre todo en el tema de la carga arancelaria y el acceso a los mercados, que creemos que es vital para que el sector siga creciendo. Primero, bueno, hablando un poco de las exportaciones, o sea, cuánto exportamos y a dónde. No quiero pisarme mucho con lo que ya habló Jorge, pero las exportaciones, si uno lo mira en dólares, vienen creciendo obviamente en las últimas 2 décadas, no tanto como porcentaje del PBI y no tanto como volumen. ¿Por qué? Porque buena parte de ese crecimiento viene impulsado por un mayor precio, que es lo que se ve en la línea negra. Ahí tenemos datos cerrados a 2023. ¿Qué pasó en el 2024? Bueno, volumen más o menos similar, la composición no es la misma. China, como dijo Jorge, estuvo cayendo, se vio compensado muy buena parte por Estados Unidos, México, Canadá. Entonces, la idea ahí fue mostrar el último año cerrado, pero hoy en día estamos en un escenario un poco diferente, con un precio que ahora, en este momento, es mayor al presentado ahí, pero ese es el último año. Pero la idea a transmitir es, las exportaciones, buena parte del aumento ha venido impulsado por un aumento del precio y no tanto se dio un aumento en el volumen. Pero si uno piensa, bueno, ¿en qué posición estamos y qué es lo que nos está frenando? Sin dudas, la alta carga arancelaria es uno de los factores. Entonces, es importante analizar, bueno, ¿dónde estamos parados ahora? Con la composición actual de los mercados a los que le vendemos. ¿Qué carga arancelaria efectiva estamos teniendo? Y ahí lo que se hizo fue, bueno, veamos las exportaciones a todos los destinos, veamos la carga arancelaria efectiva que estamos pagando y veamos en el total cuánto es. El pago total de aranceles, si uno lo hace con el ejercicio del 2023, si uno lo hiciera con los números cerrados 2024, incluso sería un poco mayor este número, por la baja en las exportaciones a China y la suba en otros que tienen más aranceles, rondan en un 11,9%. Esto que son 252 millones de dólares en un año se pagaron en aranceles. Nosotros decimos y creemos que es elevado y que esto tiene que bajar ante un aumento en la producción, pero ¿por qué lo creemos elevado? Bueno, por ejemplo, porque en Australia este número ronda el 5%. Entonces no es que es simplemente un tema de números y comparativo con uno de los competidores más grandes que tiene Uruguay. Y ahí lo que está pasando y lo que está sucediendo es que ante un aumento de producción va a ser más complejo porque todas las cuotas a las que Uruguay accede ya estarían completas. Entonces, ¿qué pasa si seguimos incrementando la producción? Bueno, los aranceles serían aún más altos. ¿Cuál es el caso en las menudencias, en los subproductos? Bueno, con variaciones dentro de los subproductos, pero la carga arancelaria, de todas formas, sigue siendo media, relativamente alta, casi un 6% que estamos pagando en lo que son menudencias y subproductos. Y bueno, ¿cuál es la conclusión? Como decíamos, tenemos una elevada carga arancelaria y tenemos ciertamente una concentración en los destinos a los que estamos vendiendo actualmente nuestros productos cárnicos. Bueno, ante este escenario, ¿cómo estamos en lo que es el acceso a mercados? ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, dentro del Mercosur, realmente la última noticia fue el cierre del acuerdo técnico de la Unión Europea con el Mercosur. Para la carne, particularmente, lo que estipula es una baja paulatina de los aranceles en unos 5 años hasta alcanzar el 7,5%. Eso es bastante considerando lo que hoy se tiene con la Unión Europea, por un total de 99.000 toneladas que nos tendremos que repartir con nuestros socios del Mercosur. Y otra noticia muy importante es la reducción inmediata a 0 del arancel de la cuota Hilton una vez que se ratifique el acuerdo. Esto, si bien se dio un paso muy importante, no quiere decir que el acuerdo ya está cerrado. Vamos a ver cómo siguen los próximos meses, pero esperamos realmente por el sector cárnico y por el Uruguay que se termine consolidando.
Otras oportunidades dentro del Mercosur. Bueno, a fin de 2023 se suscribió el TLC con Singapur, se desaprovechó lamentablemente una negociación con Corea del Sur hace unos años que hubiera sido muy importante, pero fue difícil poner los intereses en conjunto de todos los países del Mercosur y comenzaron hace unos meses las negociaciones con los Emiratos Árabes. Vemos que hay un montón de oportunidades, tanto dentro como fuera del Mercosur, pero el bajo grado de apertura comercial que tiene el país, ya no, más allá de lo que pasa en el sector cárnico, el país realmente nos tiene que invitar a aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan porque el país lo necesita y particularmente el sector cárnico también. Fuera del Mercosur, bueno, hubo una voluntad de avanzar con un TLC con China, no hubo mucha voluntad del lado chino, creemos que ojalá se pueda concretar en un futuro. El Americas Act también está sujeta a la aprobación del Congreso de Estados Unidos, eso es algo que si algo sucede no será en los próximos meses. Y la adhesión al acuerdo del Tratado de Patentes del Transpacífico, hubo un avance en la lista de espera, también esperemos tener buenas noticias, pero es algo que suele demorar bastante. Mientras tanto, ha habido avances algo más específicos y eso es muy importante que suceda, particularmente para la carne, donde se logran acuerdos específicos que terminan en el global significando una reducción muy importante de los aranceles, como fue la habilitación de estómagos a China, ingreso de lenguas a Japón, carne con hueso a Israel. Se logró, ya se está en los últimos pasos de la habilitación sanitaria a Malasia, se está trabajando mucho en la habilitación y probablemente se dé en los próximos meses con Indonesia, Vietnam y Filipinas. Entonces, creemos muy importante que mientras no se concrete, no se vaya avanzando de a poco en acuerdos más generales, se vaya atendiendo al mismo tiempo en acuerdos específicos por sector, en este caso para la carne. ¿Dónde vemos que hay un potencial muy grande? También muchas veces esto va más allá del sector cárnico, también lo es para el país. Bueno, en mercados que están dispuestos a pagar precios muy altos y que al mismo tiempo se proyecta que en la próxima década aumenten significativamente sus compras de productos cárnicos. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de Asia Oriental y del sudeste asiático, donde en varios de ellos ya tenemos la habilitación sanitaria, sobre todo para la carne sin hueso. En varios de ellos venimos avanzando, como habíamos hablado, de Indonesia, Vietnam, Filipinas. En Malasia ya está muy, muy avanzado. ¿Y qué vemos ahí? Como decíamos, mercados dispuestos a pagar precios muy altos, más altos que el promedio de los que hoy estamos vendiendo, y que van a aumentar las ventas de carne. Ahí hay barreras arancelarias, obviamente, están las licencias para las importaciones, no hay un interés innato, o sea, hay que hacer un esfuerzo que hoy en día obviamente se está haciendo, pero que creemos muy importante continuar el trabajo que se está haciendo y seguir insistiendo, porque en estos mercados, no estoy diciendo nada nuevo, pero realmente vemos que el futuro está por ahí. Lo mismo con Medio Oriente, donde hay habilitaciones sanitarias, incluso más que en Asia Oriental y Sudeste Asiático. Tenemos hoy acciones público-privadas que están trabajando para lograr la certificación religiosa que ellos requieren, pero creemos que hay un potencial enorme. Vemos que hoy el comercio es muy bajo con esta región y que tenemos un potencial muy grande para seguir creciendo. Un poco diferente, pero también vemos una oportunidad en América Latina. Es un mercado más chico, con menos demanda, pero que lo tenemos más cerca. Es más fácil realizar las habilitaciones sanitarias que nos están faltando y hay una afinidad cultural que puede lograr más facilidad en las negociaciones. Como decíamos, no pagan los precios que se pagan en Medio Oriente y Sudeste Asiático, pero si uno piensa, bueno, ¿en dónde tiene Uruguay oportunidades para aumentar la producción? Bueno, en América Latina también hay una oportunidad. Pero un poco para cerrar este capítulo, es muy importante lo que es la inteligencia de mercado, de seguir trabajando en los que ya están abiertos y seguir explorando nuevas oportunidades. Tenemos que estar en el mercado, conocer las prácticas particulares de cada mercado, conocer las necesidades, conocer las barreras que se nos presentan en cada uno de ellos y tener una presencia muy grande para lograr habilitaciones sanitarias simultáneas. No nos puede pasar de que nos falten recursos en ese sentido. Tenemos que estar presentes en un lado a la vez, en varios lados a la vez, trabajando, viendo las barreras particulares y logrando habilitaciones sanitarias al mismo tiempo. Pero ¿qué es lo que en este momento nosotros podemos concluir?
Bueno, la carga arancelaria es alta y sería más alta incluso si no se realiza, como se está haciendo ahora, pero se profundiza y se logra acuerdos para que ese nuevo aumento en la producción se coloque en destinos donde tenemos aranceles más bajos. Entonces, esto es un aspecto clave en donde tenemos que trabajar. ¿Qué pasa si nosotros miramos hacia, bueno, que en el corto, mediano plazo la producción de carne aumente? ¿Cómo estamos en términos, primero, de capacidad ociosa para lograrlo en la fase industrial? Bueno, tenemos capacidad ociosa para lidiar con un aumento en la producción. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que se ve en el gráfico? Bueno, tenemos cuál es la capacidad probada que tiene la industria. ¿Y eso cómo se calcula? Bueno, el mes de mayor faena, que se dio en el 2006, se multiplica por 12 y decir, bueno, la industria está preparada, está probada, porque es algo que pasó en la realidad, para poder hacer frente a un nivel de faena X. Bueno, ¿cuál es el nivel de faena que se tuvo en cada año? Bueno, ese diferencial es la capacidad ociosa que tuvo la industria en cada año. Obviamente es imposible pensar que la industria esté a full durante los 12 meses del año, es imposible y mismo por la lógica que tiene el sector, pero de todas formas un 31% de capacidad ociosa es algo elevado y da muestras que realmente hay capacidad ya instalada para poder hacer frente a más producción. Más viendo y partiendo de un punto de vista en el que tenemos una faena relativamente estable y una producción y un stock relativamente estable. Y acá lo que nos propusimos fue hacer un ejercicio. Bueno, venimos hablando que hay capacidad ociosa, venimos hablando que hay una carga arancelaria elevada. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si aumentáramos la producción un 20%? Hoy tenemos un 31% de capacidad ociosa. ¿Es posible pensar que esté a full siempre? Bueno, pensemos en un 20%. ¿Qué pasaría si ese 20% aumenta en la producción? Bueno, hagamos un ejercicio que es, le seguimos vendiendo 20% más a los mercados que actualmente le estamos vendiendo. Algo simple como para arrancar. Hoy, como decíamos, teníamos una carga arancelaria del 11,9%. ¿Qué pasa con ese 20% adicional? La carga arancelaria sería 21,5%. ¿Y por qué? Porque se nos acabaron las cuotas. Ya están todas cubiertas. Entonces, estaríamos entrando con un arancel mucho más alto. Esto es altísimo. Ya el 11,9 era alto, imagínense 21%, que deja el total en un casi 14% de los aranceles. Y este ejercicio es hasta optimista, porque si uno lo hiciera con los números del 2024 cerrados, sería aún mayor. Entonces, esto nos muestra y dice, bueno, tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando y profundizar en lograr un mejor acceso a otros mercados. Pero más allá de eso, ese aumento de la producción tiene un impacto muy grande en la economía, en el empleo, en la recaudación. Y lo quisimos medir porque creemos muy importante, tanto para el sector carne como para otros, que se den las oportunidades y se levanten las barreras para que aumente la producción. ¿Motivado en qué? Bueno, motivado en esto, motivado en todo el impacto que eso tendría. ¿Qué pasa si aumentamos, como decíamos, 20% la producción? Es un 24% aumento de las exportaciones, porque el consumo interno, si bien es muy alto y viene creciendo, creemos que tampoco hay mucho espacio para aumentar el consumo interno, iría todo para exportaciones. Bueno, eso tendría un impacto total en la economía de al menos 1.100 millones de dólares. Estamos hablando de un punto y algo del PBI, más todo lo que es el impacto inducido que ya estuvimos hablando. ¿Cuál es el esfuerzo individual, el esfuerzo que la cadena tiene que hacer frente por un mayor pago de aranceles? Bueno, 110 millones adicionales. Estaría pagando 240 dólares por animal adicional faenado solo por aranceles. O sea, es un número muy alto, es un esfuerzo muy grande que hay que hacer. Pero, al mismo tiempo, hay beneficios que no son individuales, son más bien generales para la economía en un todo, que son de unos 65 millones de aumento en la recaudación. ¿Por qué? Porque el mayor aumento en la producción y en todos los encadenamientos que se dan genera que se dé un aumento en la recaudación. Entonces estamos hablando de beneficios públicos, beneficios para el país, en contraparte de un esfuerzo individual que la cadena tiene que hacer. Un aumento de 2.900 puestos de trabajo. ¿Para qué? Para poder satisfacer durante toda la cadena este aumento de la producción y un impacto, como decíamos, en la economía de más de 1.000 millones de dólares. Entonces, tenemos a grandes números un
60% de los aranceles que quedarían cubiertos si uno hace más un análisis general y no particular del beneficio general en contraparte con el esfuerzo individual de seguir pagando los aranceles. Esto lo que nos muestra es, bueno, hay una motivación, pero por otro lado igual tenemos que seguir trabajando en bajar los aranceles porque son bastante elevados. ¿Qué pasa? Y ahí lo que hacemos es otro ejercicio en contraste. ¿Qué pasa si da frutos el esfuerzo actual de promoción y se sigue trabajando y se sigue profundizando y logramos vender a otros mercados pero con menos aranceles? Ahí lo que hicimos fue, bueno, vayamos a los mercados que primero se proyecta que aumenten la demanda de productos cárnicos, porque si no nos compran, primero nos tienen que querer comprar. Segundo, veamos cuánto más van a demandar, pero también veamos cuánto más van a producir nuestros competidores, porque tampoco vamos a ser tan ilusos que, bueno, el sudeste asiático demanda 20% más, se lo compra todo Uruguay. No. Entonces, saquémosle de ese 20% todos los aumentos de demanda de los actuales compradores. Una vez se le resta eso, queda Uruguay con su aumento de producción y, bueno, lo que resta, el ejercicio dice, bueno, lo que resta de todos los otros se lo gana Uruguay. Ahí fue que fuimos llenando ese 20% de aumento de la producción, todas las toneladas adicionales de producción, a dónde y a cada uno de los mercados a dónde va, ordenando, obviamente, por lo que es la carga arancelaria. Entonces, ¿en qué quedamos ahí? ¿Cuál sería la carga de ese 20% adicional? Bueno, por casualidad nos quedó igual 11,9. O sea, un 12% aproximadamente de carga arancelaria de ese adicional, que nos deja obviamente un total igual de 11,9%. Sigue siendo, por un lado, sigue siendo una carga alta, pero al menos no aumenta, al menos sigue siendo así. O sea, ya tenés todas las cuotas, pero lograste en este ejercicio teórico, en el que requiere obviamente más promoción, en el anterior era más esfuerzo para pagar aranceles, esta es más promoción que está dando sus frutos, pero realmente vemos los frutos en los números de una carga arancelaria que se sigue manteniendo en el 11,9 y que del otro lado hubiera quedado más arriba del 14%. Y bueno, la misma lógica, ¿cuál es el esfuerzo individual que se tiene que hacer? Y en contraparte, ¿cuáles son los beneficios generales? Bueno, tenemos el esfuerzo individual de unos 70 millones adicionales de aranceles que hay que pagar. Si uno recuerda, en el anterior estamos hablando de unos 110, ahora está bajando a 70 millones de dólares. Y un beneficio incluso mayor que en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque estos mercados pagan más precio. Entonces tenemos casi 70 millones, o sea que quedaría cubierto, si uno lo mira desde la lógica del país, todo el esfuerzo que hay que hacer individual del pago de aranceles queda totalmente cubierto solamente por el incremento en la recaudación que ese aumento en la producción genera. A eso hay que sumarle además los impuestos de lo indirecto, o sea, eso sería solo indirecto. En los indirectos estaríamos sumando 7,5 millones más. Hicimos un ejercicio de ver, bueno, ¿cuántos impuestos crecen con la producción? Porque no todos los impuestos crecen con la producción. Hay impuestos básicos, impuestos a la tierra, que aunque vos produzcas más o algún otro, es lo mismo. Bueno, tomamos solamente para hacer este ejercicio cuáles son los impuestos que, ante una mayor producción, tenemos que pagar más de impuestos. Aumento de trabajo de 3.100 puestos de trabajo en la economía. Y además un impacto anual de 1.200 millones de dólares, estamos hablando de 1,5 puntos del PBI. Entonces, vemos que realmente todo esto motiva a hacer ese esfuerzo adicional en promoción, seguir trabajando como se está trabajando, porque los frutos están, o sea, queda totalmente cubierto el esfuerzo individual con el beneficio general. Y algo capaz, no pensar en un 20%, pero pensamos en las fluctuaciones normales del mercado. 100.000 cabezas más, 100.000 cabezas menos. Bueno, ¿qué pasa con 100.000 cabezas fainadas más al año? Tenemos un esfuerzo individual, o sea, bien fácil, números que podrían pasar en el muy corto plazo. Tenemos o 24 millones en la opción 1 o 15 millones en la opción 2 de aumento de los aranceles, pero tenemos un incremento en la recaudación de 15 millones. O sea, si uno lo mira en la corta, capaz no pensar en algo que puede llevar un par de años, el 20%, son los mismos números, pero en una escala un poco más bajo que muestra cómo
el esfuerzo individual terminaría compensado, sumado a un aumento en la actividad económica en general y a los puestos de trabajo. ¿Cómo mejorar la competitividad? Obviamente hay toda una parte que es la fase primaria, la que se estuvo hablando, de edad, de kilos, de incrementar productividad en el predio, de dar incentivos, hay un montón. Particularmente en la presentación no es el foco meterse en la parte primaria, sí está en el informe que va a quedar publicado en la web de Ceres, ahora cuando terminemos la presentación. Pero hay un montón de cosas que se puede hacer desde el sector industrial y desde la promoción, que la verdad que la experiencia ha demostrado que cuando hay más demanda, la demanda se hincha y el sector durante toda la cadena responde para poder saciar esa demanda. Como venimos diciendo desde hace rato, incrementar aún más la presencia en mercados con potencial de crecimiento a través de embajadas o oficinas comerciales. Tenemos que detectar las oportunidades como hoy se está haciendo, pero seguir promocionando y trabajando porque ya hemos visto en los números que los frutos se ven. Tenemos que tener una presencia en ferias muy fuerte, no solo a nivel de carne, sino a nivel país, porque todo esto podría ser, más allá de las cosas técnicas, pero el primer punto podría ser aplicable a una cantidad de sectores que lamentablemente están estancados ya hace tiempo, una presencia fuerte en ferias y efectiva. Tenemos que seguir expandiendo las habilitaciones sanitarias en mercados como el sudeste asiático, que vimos que hay un montón de potencial, y también expandir habilitaciones en los mercados ya abiertos, y para eso el trabajo también del Ministerio de Economía es muy importante en poder atender simultáneamente varias habilitaciones sanitarias en el exterior. Mejorar la colocación de subproductos, hoy es un problema que tiene el sector. Hace un par de décadas se hablaba de la quinta pata, donde vos con todos los subproductos lograbas realmente el 20%, hoy esto no es así, está bastante por debajo, entonces es muy importante para eso, para mejorar la competitividad, por ejemplo, de los crudos, derogar las detracciones a los cueros crudos y los cueros salados, y tenemos que buscar alternativas para la disposición, que hoy en día es bastante complejo saber, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Quién me lo compra? Hay que mejorar lo que es la reglamentación, el mecanismo de póliza de los accidentes de trabajo y las enfermedades, que hoy está generando problemas de ausentismo en el sector. Tenemos que reestructurar el sistema de premios por asiduidad o presentismo, que hoy realmente hay incentivos dados para que se generen estos problemas. También seguir trabajando en inversiones para mejorar el confort de los trabajadores. Y seguir incentivando las inversiones necesarias. Si bien hoy tenemos, con la capacidad instalada, una capacidad ociosa bastante grande, tenemos que seguir incentivando esas inversiones, buscando mecanismos de financiamiento, porque no solo son necesarias en el sector industrial, sino también en el sector primario, pero particularmente para el industrial, frigoríficos, aumentar la capacidad de congelamiento y de frío, que hoy muchas veces es lo que termina frenando aumentos potenciales en la inversión. La capacidad está, pero falta más capacidad de congelamiento y de frío, y para que productores logren tener un paquete tecnológico que logren aumentar su productividad en cosas muy sencillas, pero también incrementando, por ejemplo, significativamente el área regada para tener una mayor estabilidad y una mayor productividad. Estabilidad en la alimentación que derivaría en una mayor productividad del sector primario. Entonces, como para cerrar, tenemos, obviamente, todos ustedes lo saben, un sector de altísimo impacto en la economía que genera al menos el 10% del PBI, 90.000 puestos de trabajo, pero que tiene una capacidad ociosa y tiene bastante espacio todavía para mejorar producción y productividad. Un sector con muy buena reputación. A nivel global tenemos primero, el mercado es un mercado de alta demanda que se proyecta pujante. Tenemos un reconocimiento por la calidad y sostenibilidad que nos pone en una situación muy, muy buena si uno compara con nuestros vecinos, pero necesitamos ganar competitividad para poder aprovecharlo. Estamos en un punto de inflexión, venimos de una estabilidad, un par de décadas. Tenemos que realmente ver dónde queremos que esté el sector de la carne dentro de los próximos 10, 15, 20 años. Y para eso es muy importante mejorar las expectativas. Si mejoramos las expectativas, le damos esperanza a toda la cadena y eso, como se demostró en varios casos, termina pujando para un incremento en el sector todo. Tenemos oportunidades de monetizar lo que es la sostenibilidad, la posición favorable en deforestación. Tenemos que explorar nichos de mercado de alto valor, que hoy en día estamos trabajando en eso, pero hay un potencial muy grande, todos ustedes lo saben, y agregar más diferenciación y valor
en la cadena, que eso se termina derivando a la larga en mayores precios. Sabemos que los beneficios potenciales de un incremento del 20%, no estamos hablando de duplicar la producción de carne, estamos hablando del 20%, tiene un impacto muy grande en la economía, 1,5% del PBI y 3.000 empleos adicionales. Pero tenemos un freno. Tenemos el freno de la carga arancelaria que deberíamos hacer frente por esa producción si no generamos cambios importantes en lo que es la inserción internacional. Tenemos lecciones previas. Cuando llegó la cuota 481, se demostró que ante un aumento específico, incluso, de la demanda, el sector pudo responder, se adaptó, generó los cambios necesarios y pudo hacer frente a ese aumento en la demanda con un aumento en la producción. Entonces, tenemos las lecciones de, como decíamos, si se mejoran las expectativas, el sector termina respondiendo. Pero tenemos las prioridades. Tenemos que buscar mecanismos para reducir o compensar la elevada carga arancelaria, que como decíamos, creemos que es uno de los principales factores que está frenando, mejorar la productividad y dar señales claras de impulso, como decíamos, al sector. Creemos que tenemos el sector y el país tiene un sector espectacular con muchas condiciones para seguir creciendo y que hay unos cuantos, o unos pocos, pero importantes deberes para hacer para que se dé este impulso, que sería muy bueno para el sector cárnico, pero también para el Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio y Martín. Muy interesante la presentación. Ahora daremos lugar a la última presentación que hará Pablo Caputi. Él es ingeniero agrónomo y tiene un doctorado en Economía y máster en Economía Agrícola. Desde 2006 trabaja en el Instituto Nacional de Carnes, donde está finalizando su carrera como gerente de Estrategia e Innovación. Ha formado parte del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y realizado consultorías para organismos públicos y asesores de fondos de inversión. Durante 25 años ha sido docente universitario y catedrático de negocios. Gracias, Virginia. Genial, buenos días. ¿Ha finalizado o no? ¿Está finalizando o no finalizó? Saludo a Inés Invernici y le deseo la mejor de las suertes en el cargo. Buenos días a todos, saludos a las autoridades, gracias por venir. Siempre el sector cárnico es convocante, ¿no? Son números, pero es mucho más que números, ¿no? Es una pasión y es nuestra identidad. El trabajo de Ceres es estupendo, digamos, y yo realmente lo recomiendo mucho. Nosotros en el INAC tenemos la costumbre de contratar este tipo de trabajos por varias cosas. Primero, porque nos amplían la visión, pero segundo, porque son el fusible. Si algo está mal, fue Ceres, digamos, ¿no? A veces el de afuera dice cosas que los de adentro no nos animamos a decir. Por ejemplo, poner en contexto más amplio el país y hacer algunas cosas. Ignacio se cuidó de dar datos y no opiniones. Yo voy a dar opiniones, que son las opiniones institucionales. Son las opiniones del Instituto Nacional de Carnes, tanto en su cuerpo ejecutivo, gerencial y de funcionarios, como de su junta. Nosotros analizamos esto con la junta, que tiene la riqueza de tener ganaderos, industriales y el gobierno hace 40 años. Voy a empezar por el final, tipo... El asesino es el mayordomo. Hace 20 años, tomamos los últimos 20 años, solo en 2 de ellos logramos faenar 2.600.000 cabezas. No puede ser. Y la presentación podría terminar acá y sería mejor para ustedes. No puede ser, no podemos esperar otros 20 años a ver si nos pasa de faenar 2.600.000. Porque la industria tiene capacidad de faenar 2.800.000 y 3 millones con ajustes, inversiones, etcétera. Los productores tienen condición de producir 3 millones de terneros, de hecho este año lo vamos a tener. No puede ser. Y está. Eso sería mi última charla, terminaría acá, digamos, pero como
Conrado me mira con reprobación, voy a hacer el esfuerzo de pasar una PPT y todo eso. El trabajo de Ceres es estupendo, el apoyo que dio la Gerencia de Estrategia e Innovación también, tanto Inés como Javier, como todos los compañeros, de los cuales me siento muy orgulloso. Y voy a decir algunas cosas rápidas porque veo algunas caras que me inspiran, digamos, gente que ha pensado el Uruguay largo, entonces me voy a tomar algunas licencias, digamos, inspirándome en algunos de ustedes. A mi generación le fue suficiente ser el mejor de la peor clase. Tener la renta más alta de América Latina, tener la mejor distribución, etc. A la generación de mis hijos ya no. No les interesa más. No les interesa más eso. El mundo está abierto y ya no es suficiente. Y el cambio es, hay que verse como el peor de la mejor clase. Es el primer paso que tenemos que dar, asumirlo, alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que decir, somos el peor de la mejor clase. Porque eso nos obliga a mirar otras cosas, digamos, ¿no? Acá la pasada estuvo Australia y su 5%, ¿no? Bueno, eso. Si no crecemos arriba del 3%, nos vamos a quedar en el Uruguay modo 1, diría Kahneman, ¿no? Más o menos. Para pasar al Uruguay modo 2, pensar rápido, pensar lento, hay que crecer al 4, al 5, hay que hacer cosas muy distintas, ¿no? Así que está muy bien haber contratado a Ceres para hacer este trabajo que es muy técnico, pero también en un contexto de desarrollo y de Uruguay modo 2, que piense rápido, ¿no? Hay que invertir arriba del 20%, mejor el 22, mejor el 24. Estamos en 18 sobre el PBI. Pero para invertir eso, las empresas tienen que tener garantías de que van a cosechar el fruto de esa inversión. Las empresas no invierten, no son adictos a la inversión, invierten para generar capacidad competitiva, ¿no? Para cosechar después lo que invertiste, si no, no invertís. Te quedás viendo a ver qué pasa. Y eso fue el país que tenemos que dejar atrás, el país de voy viendo a ver qué pasa. Jorge lo dijo con contundencia al inicio, ¿no? Estamos parecidos al año pasado, vamos a cerrar cerca del ¡paf! 2.300. Ese es nuestro techo. Hay un techo de cristal ahí, que ahora vamos a ver por qué es ese techo de cristal, porque tiene que ver con la combinación de dos aspectos, y esto sí es un poco más técnico. Acá están todos los expertos en la sala, que saben por qué es 2.300, porque es esa combinación del arancel y la compensación. Porque la gente dice, el que es de fuera del sector, pero ¿por qué si China paga el 12% y te dio promedio 12%, por qué no producís 2.800.000 y pagás el 12% y le mandás todo a China? Bueno, pregúntenle a la gente que exporta y que compensa y que hace el negocio, ¿por qué no seguimos exportando 100.000 toneladas más a China, que importa 3 millones de toneladas y no se daría cuenta? Bueno, hay algo que es un poco más técnico y que es lo que Ceres se encuentra con mucha inteligencia. Hay un riesgo de recrudecimiento del proteccionismo internacional, está en la prensa. Y a mí me gustó que la nueva administración empezara a hablar de, bueno, cuáles podrían ser algunos factores endógenos. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros frente a ese escenario? ¿Qué se podría tocar acá adentro? Y este trabajo lo que dice es básicamente eso, ¿no? ¿Qué se puede tocar? Si vas a entrar en la zona de altos aranceles, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo hacer para entrar a eso que solo el sector no le sirve, digamos? Para en 2.300 en el techo de cristal, excepto que pasen algunas cosas muy especiales, como en el 2006 o como en el 2021. Bueno, sí, si China paga precios exorbitantes, da para pagar esos aranceles y mucho más. Hay algo que está escondido atrás, que es el EBITDA de la industria, que en el modelo canónico, sé que algunos me lo van a objetar, es el 5% de sobreventas, y uno aspira a un 3% neto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos decís sobre 100 pesos, 5 brutos, 3 netos, y Australia tiene 5 puntos arriba de eso, y yo tengo 12, hay 7. 7 pesos, dólares, yenes, bitcoins. 7.
es la unidad monetaria, sobre un negocio bruto de 5 o neto de 3. Es mucho dinero. Ese es el concepto de es mucho dinero, es mucho dinero. Entonces, yo me voy a tomar algunas libertades, dado que es la última charla, de redondear las cifras. Las cifras exactas se las piden a Jorge. La prensa, el exacto es Jorge. Yo voy a decir algún meme por si queda. El INAC tiene una visión de la aspiración de producir 1 millón de toneladas de todas las carnes. Jorge las describió correctamente. En carne vacuna aspiramos a pasar de 600 a 750.000. Creemos que el país puede y debe hacerlo, faenando esos 2.800.000, dejando una válvula de escape para la exportación de en pie de unos 200.000, sobre 12 millones extraer un 25%, más o menos 3 millones de terneros, los 3 millones tuyos, José, que se repitan. Digamos, lo difícil no es que nos pasen los 3 millones, sino buscar los 3 millones. Nosotros tenemos que cambiar de que nos pasen las cosas a buscarlas, digamos, a provocarlas, a darle un poco más de estructura a esa cuestión. El número exacto es, el stock es más parecido, sacando sequías, a 11 millones y medio, y nosotros extraemos 22% en total, 20% más o menos la faena, y es ahí donde estamos, y 2% la exportación en pie. Por pasarlo de edades de faena, Jorge hablaba, veníamos bajando de 2.9, 2.7, 2.6, y Jorge dijo, ojo, paramos esto, hizo así, esa es una señal mala. Para pasar un 25% es el régimen 481, faenar los animales a los 2 años y medio sería. Y mejorar la cría en el destete y la edad en primer entore, entorar toda esa categoría de más de 2 años y bueno, los muy arriesgados que se metan con la categoría de abajo, pero eso es para guapos. El cambio es relativamente simple, es pasar la extracción de 20% a 23%, es acelerar un poco la máquina, que es lo que Jorge nos advierte, ojo, que venías en tercera, quisiste meter cuarta, hiciste un rebaje, hiciste un cambio para atrás, ojo, y eso es lo preocupante. Entonces, ¿Uruguay puede producir 3 millones de terneros? Puede. Puede engordarlos, puede exportar 200 y faenar 2.800.000. Puede faenar, procesar, tiene capacidad de frío, con ajustes, con alguna inversión adicional, puede. Lo que no puede es superar los aranceles y ahora vamos a entrar. Era lo que les decía, no puede ser que en 20 años solo en 2 faenemos 2.6. No. Hay un techo ahí que cambia un poquito, un poco menos, pero estamos en eso. La restricción son las cuotas y los aranceles. El empleo, ¿no? Lo dijo Ignacio con mucha fuerza. Son 90.000 cotizantes, ¿no? El trabajo de Ceres es muy preciso, ¿no? No son estimaciones, son las fuentes y están todas las fuentes y van a estar todo ese registro. Es un trabajo que realmente a mí me aportó muchísimo. Son 90.000. A mí no me gustan las comparaciones con otros sectores porque cada vez que uno defiende parece que uno agreda al otro, ¿no? Parece que estuviera atacando. Pero no dejo de comentar. Estuve en Monte del Plata ayer, estupenda fábrica, estupendo sector. Precisamos mucho la forestación en este país. Son 25.000 puestos, ¿no? También me parece fantástica la construcción, que también da empleo a gente que tiene menos capacitación que nosotros y multiplica menos. Son 55.000 empleos de trabajo. O sea, nosotros somos grandes empleadores, pues estos son cotizantes, es posible que nos falten alguno más. Quizás seamos 100.000. Voy a tratar de dejar un meme acá, cada uno hay una competencia. A ver, esto lo dije yo, esto lo inventé yo. Las cifras exactas son las de trabajo de Ceres, pero a mí me quedó mucho el triple 100, ¿no? En el sector primario se pagan $100 por cabeza directo, aprox, primario y transporte. En el sector industrial, $100 por cabeza. Y todavía nos faltaban otros $100 por cabeza, que son los aranceles, sobre los $1.500 que genera el querido y odiado novillotipo.
y sus $1.500. Pero sirve el novillo tipo porque rápidamente vos decís $1.500. Tengo que pagar 300 de impuestos, 100 en el sector primario, 100 en el sector industrial y todavía cuando lo saco para afuera, 100 allá. Que de alguna forma va a venir a los precios. Empieza allá el importador, el exportador, el engordador, el criador y la olla a presión que se transforma en la cadena. Porque lo que estamos tratando es descomprimir la cadena para que rompa el techo de cristal y salga de esos 2.300 y explore ese escenario que nos plantea Ceres de 500.000 cabezas más, 100.000 toneladas más de exportación. Exportamos 500.000 toneladas equivalente a peso canal, pasar a ser un país de 600.000, jugás en las grandes ligas. Nosotros cuando tuvimos la suerte de estar en el instituto 18 años viajando por el mundo, te respetan. Vas con la carne y te respetan. Te sentís respetado como no te sentís a veces cuando venís de otros sectores de la actividad. Es un privilegio enorme que hemos tenido y que tienen los que trabajan en el sector, ¿no? Los aranceles impresionan, ¿no? 250 millones de dólares de los 500 que paga el país. Porque eso quizás valga la pena recordarlo. De los 500 que paga el país, 250 se moa. Digo, para tenerlo en cuenta, hay profesores de comercio en sala. Me encantó el 12%. No le pongas 11,9, ponele 12. Sí, la gente no se acuerda. 12. ¡Paf! Pero lo interesante, lo hablábamos con Bruno y con Diego afuera, colegas de línea y de la Facultad de Agronomía, de otras vidas, de otras reencarnaciones, lo importante es que coincidan la media, la mediana y la moda y todo. La distribución no tiene variabilidad. Si exportás a China, 12%, no hay cuotas, entonces 12%. Y si exportás a Estados Unidos, dentro de cuota 0, afuera 26, 12%. Y si exportás a Europa, tengo algo de 481 al 0, tengo algo de Hilton al 20, pero tengo la cuota del importador, no sé qué, el promedio, 12%. Y al resto del mundo, cuando combinás en no sé qué, no sé cuánto, 12%. Decí 12. No digas 11,9, nadie se va a acordar cuando digas 11,9. Yo decía 11,9, 11,75 decía cuando empecé. Después de viejo, 12. Y ese 12 es el hallazgo grande también, no es un número casual. Es como 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tiene un algo eso, tiene un algo ese 12 que hay que seguir. Hay que seguir esa pista, porque cuando ellos entran, los exportadores tienen que entrar al 13, es un punto, al 14 es un punto, sobre un EBITDA que es de 5 puntos. Sobre un neto que es de 3. Entonces, si el importador te lo paga, genial, pero si no te lo paga, no. Entonces ahí empieza esa lucha allá que se traslada después acá a la mesa de la Junta del INAC de todos los santos lunes y el precio de la hacienda. Y el gran problema del exportador, el compensado, ¿no? Los cortes caros, págamelos un 10-15%. Y siempre el industrial decían, bueno, pero ese es un 15% de la canal, yo tengo que vender todo lo demás. No. Sí, yo sé que viste que en la góndola el lomo en tal lado se paga no sé cuándo, genial. Pero yo tengo que vender todo el producto, no solo eso, también las menudencias, los subproductos y todo lo demás. Es un negocio realmente difícil y fascinante, ¿no? Difícil y fantástico. Muy rápido, el ejercicio de Ceres de 2.3 a 2.8, 20% más en línea con el plan estratégico, no es nada que esté fuera del mundo. 100.000 toneladas más equivalente peso canal, sobre 500.000 pasar a 600.000, es una realidad que nos gustaría ver, un Uruguay que nos gustaría ver en los próximos años. Los mercados realistas, 108 millones de dólares más, ya 252 era una roca, me pones 108 más, paso a ser 360, hace que se dé el techo de cristal, hagas la cuenta, digas mejor no. Y mejor no, en 20 años dijimos mejor no. O sea, hay que ver los negocios, qué es lo que te dicen a través de la acción de miles de agentes que libremente toman decisiones. Nadie los coordinó para decir mejor no, pero dijeron mejor no. ¿Sí? Vamos buscando cosas para no entrar en ese mundo. El mercado optimista es optimista, es muy optimista,
porque es solo un 5% del mercado mundial, no son mercados tan profundos, son mercados nuevos, ellos mismos están aprendiendo a consumir, es decir, no son mercados pragmáticos de hoy para mañana, los del sudeste asiático, pero hay que trabajarlos con el tesón que se trabajan estas cosas. Entonces, la presión pasaría a ser del 12, que es el 9,8 de la ley de gravedad, a 21,5, o sea, ¡boom!, es impagable. El sector solo no va a ir ahí, por eso reitero lo de los factores endógenos de los que se habla. Bueno, acá tenemos un factor endógeno, son los impuestos. Y esos 65 millones directos igual no cubren el total de los aranceles, no cubren los 108, todavía el sector sería, vamos y vamos, 2/3, 1/3, ¿no? Si vos haces una renuncia fiscal por el adicional, lo de abajo no se toca, los 2/3, nadie habla de los 2/3. Los 2/3 son los 2/3. El tema es de los 2/3 a los 2/8. Con el presidente y el vice hablamos de la zona franca, digamos, ¿no? Lo que queremos es una zona franca ahí, o una media zona franca o algo en esa zona para poder jugar ese partido mientras llegan los acuerdos arancelarios. Es una terrible noticia esta de la... Perdí con Marcel. 25 años Marcel luchando ahí con la Unión Europea. Yo me voy a jubilar, Marcel, y no lo voy a ver. Pero no voy, me agarra el viernes cuando me voy. El día que me iba, digo, tomo licencia y me voy. Ese día te lo vamos a firmar solo para llevarte la contra. Se firmó el Acuerdo Unión Europea-Mercosur y bueno, y uno hace lo que puede. Ojalá... Ya también lo leímos a Marcel, de ojo con esto, falta esto, ojo con Italia, después la ratificación, esto, el otro, pues sería una estupenda noticia realmente, ¿no? Bueno, el punto y pico, ¿no? Yo empecé diciendo hay que crecer arriba del 3, 4, 5, bueno, cualquiera que arrime un punto más de PBI, me imagino que el próximo ministro de Economía lo va a recibir con atención. No hay una renuncia fiscal neta, solo los directos, hay otros indirectos, derrames, etcétera, más todos los efectos potenciales benéficos. Y el tema de la multiplicación. En la Junta, cuando tratamos este tema, se dijo, ojo, con cuidado. Criar un animal multiplica 0,60, etcétera, y por razón lógica, cuando uno completa toda la cadena, multiplica a 1,20, etcétera, ¿no? La Junta... es muy clara en que el mecanismo de la exportación en pie libre es fundamental mantenerlo como una válvula de escape, pero no puede ser lo estructural del país, ¿no? Porque nos estamos perdiendo un montón. Primero, pero segundo, porque los mercados para la exportación en pie no tienen la densidad que tiene el mercado de la carne. Es un mercado muy especial, que donde sepa que nosotros tenemos una gran producción de terneros y una gran cantidad de terneros que tienen que salir porque nuestro techo de cristal es 2-3, ¿ustedes creen que vamos a negociar bien esos terneros? Yo no lo creo, ¿no? Entonces, válvula de escape sí, ¿no? Un mecanismo de pinchar eso y sobre todo señales al criador de largo plazo. Siempre va a haber un piso para tu ternero, genial, pero esto no es una política de desarrollo de un país de largo plazo. La evaluación que hizo la Junta del INAC, espero ser fiel a lo que allí se dijo porque son equilibrios sutiles entre los sectores, esto es un trabajo que enfoca temas de la demanda. Claramente el tirar, ¿no? Jorge hizo referencia a la pasada, el tirar desde el ovino y la promoción, etcétera. Y la Junta hizo referencia del sector de la producción, bueno, sí, pero tenemos temas desde la oferta que hay que trabajar porque de repente tironea y acá están pasando cosas. Está José allí y otros compañeros también, Ricardo, en fin, los miembros de Junta. Valdés, que habían referencias a, bueno, la demanda sí, pero también un enfoque completo desde la oferta, ¿no? Esto no es todo. Habrá que contratarle otro trabajo a Ceres, Ignacio venderá otro estudio. Pero bueno, hay que trabajar un poco los dos lados. Se mencionó acá la 481. La 481 es otra cosa fantástica que nos pasó. Siempre es la parte, ¿no? Las cosas fantásticas parece que nos pasan, parece que no las provocamos, ¿no?
Nos pasó. Arancel cero. Colocación, si no compensado, de un amplio set de cortes, que es una cosa diabólica. Y un precio forward. Siempre los ganaderos le reclamaban a los industriales, pasame un precio. Patricio, Marcelo, pasen un precio. Es que no te puedo pasar un precio que yo no tengo, digamos, ¿no? Eso siempre fue la discusión. ¿Y por qué no hay mercado futuro? Bueno, le preguntan a Bruno, ¿por qué no hay mercado futuro? O a Jorge, o a los técnicos nuestros. La 481 entonces, arancel cero, no el full set, pero digo una cosa completa, precio forward. ¿Y qué hicimos? Ahí aceleramos, metimos quinta y fuimos a 25%, bajamos la edad de faena de 2 años y medio, enganchó todo para atrás, es decir, tuvimos el avant premier de lo que podría ser esto. Es decir, ¿cómo podría ser el país pero con una 481 endógena? Sería ya bastante liberado de decir cosas serias, sería eso, más o menos, ¿no? Lo que digo, esto es una declaración de principios sobre la exportación en pie para que nadie se llame a confusión sobre un tema que es sensible y más cuando vamos a tener la aparición extraordinaria que nos pasó por el clima. Y debe ser cuidada, era una de las preocupaciones de la Junta, ¿cómo hacemos para sostener la producción de 3 millones de terneros en forma sistemática, ¿no? Bueno, ¿cómo podría ser un mecanismo de esto? Bueno, podría ser un mecanismo de neutralización del adicional, una zona franca ganadera de 2.300 a 2.800, de 2.300 para arriba, lo que sea, que neutralice con impuestos aranceles, con impuestos directos. El INAC tiene toda la información, absolutamente toda la información de todo. Es decir, si hay un sector que puede hacer esto al milímetro, es el INAC. Tiene la información de faena, tiene la información de la traslación de precios, porque ¿cómo haríamos para que eso que dicen que tironea la demanda después va llegando a todos los sectores? Se puede medir muy tranquilamente. Y es un mecanismo pragmático, porque si alguien dice, bueno, ¿hasta cuándo operaría esto? Hasta que bajen los aranceles. Yo tengo un 12, Australia tiene un 5, bueno, hasta que seamos 7,5, hasta que algo, no sé. Para eso está la política económica. Esto no pretende agotar nada, ¿no? Esto lo que busca es abrir un tema. Y esa es la contribución del instituto. Y lo último, y acá sí cierro, es no estamos diciendo nada que otros sectores no hayan planteado en el pasado, estén planteados en el presente o planteen en el futuro, que es cuando te preguntan ¿qué precisás vos para crecer? ¿No? Bueno, hay cosas que preciso que me tengo que encargar yo. Mejora tecnológica, capacitación, automatización, todos los factores de eficiencia. Y el sector trabaja mucho en esos factores. Y después tengo alguno con el techo de cristal con el cual no puedo y ahí preciso una ayuda. Y por eso el espíritu del estudio es similar. Es decir, remover alguna barrera al crecimiento, en este caso con foco en los aranceles. Muchas gracias y hasta la vista. Muchas gracias, Pablo, y a los 4 expositores por sus presentaciones. Felicitaciones. Ahora damos por cerrada la charla, el desayuno de trabajo entre Ceres e INAC, y damos lugar a la prensa para afuera hacer las preguntas a los expositores. Bueno, muchas gracias a todos por su participación.